Bien, vamos a tratar en este video la primera ley de Newton. La segunda y la tercera ley de Newton estarán dados en los próximos videos. Vamos a hacer un recuento de lo que habíamos hecho hasta ahora. Habíamos estudiado movimiento horizontal, movimiento vertical, con aceleración y sin aceleración, y casos particulares, caída libre y movimiento de proyectiles. Como nos damos cuenta, lo estudiado anteriormente describe el movimiento. La ciencia que describe el movimiento, la rama de la física, se le llama cinemática. Acabamos de ver los temas de cinemática. En el presente video vamos a ver las causas que generan ese movimiento. Y eso está relacionado directamente con lo que serían las tres leyes de Newton. Y esa causa de movimiento es lo que trata la dinámica. Entonces los tres videos que preceden son de dinámica. Veamos entonces ahora estas tres primeras situaciones. Tenemos acá una mano que está intentando de estirar el resorte. Tenemos la segunda diapositiva, que sería un carrito que ha sido alado por el chico, y la niña que patea la pelota. En el primero nos damos cuenta que hemos encerrado en ese cuadrito color anaranjado el objeto el cual ha sido alterado por la aplicación de una fuerza. Entonces la fuerza la vamos a señalar acá con el color azul de la flechita. Entonces para el segundo vemos de nuevo el objeto que estamos estudiando es esa carrucha, y el chico le está aplicando una fuerza en la cuerda. Esa sería la tensión. Acá vemos a la niña que estaría pateando la pelota, y la fuerza estaría representado por ese vector de color azul, que es la fuerza justamente de impulso de la pelota. Esas tres escenas tienen en común que se necesita un contacto con el objeto para poder modificar su estado de movimiento. Entonces a eso se refieren como las fuerzas de contacto. Veamos ahora las tres situaciones siguientes. En el primero tenemos dos objetos, uno con una gran masa, por eso lo ponemos aquí en mayúscula, y otro con una masa muy pequeña. Entonces encerramos en el cuadrito la fuerza, para que vean nada más, porque son realmente más, la fuerza que está obrando sobre el primer objeto, y la señalamos acá en color azul. En el segundo caso tendríamos un protón y un electrón. Encerremos acá el electrón y veamos la fuerza que está actuando sobre él. Si nosotros observamos, la carga del electrón es negativa, la del protón es positiva, y existe una fuerza de atracción, igual que en la fuerza gravitacional. Tenemos acá las dos masas y hay una fuerza de atracción entre ambas masas. Aquí tenemos una fuerza de atracción entre ambos objetos, que sería en este caso, como le decía, el protón y el electrón. A eso se le conoce por una fuerza eléctrica, mientras que una fuerza magnética pues es proporcionada por un imán. Entonces el imán, en las cercanías de un objeto ferroso, en este caso un bloque de hierro, siente una atracción magnética. Entonces aquí vemos el objeto encerrado, la fuerza que representa esa acción magnética. En esos tres casos tienen en común que los cuerpos no necesitan estar en contacto para que obre una fuerza. Simplemente en las cercanías, basta que estén cercas para que actúe una fuerza. Entonces a eso se le conoce de campo. Veamos ahora también, antes de pasar esta lámina, este escenario lo hemos puesto en un recuadro de color azul. Eso lo podemos imaginar como una ventana de observación para el experimentador. Entonces vamos a observar, si nosotros somos los experimentadores, a través de esa ventana que le podemos llamar marco. Entonces hacemos la pregunta: ¿se está moviendo todo lo que está dentro de la ventana? Entonces
podemos suponer que en situación inicial, tanto el resorte como la mano, como la pared, si esto es una pared o soporte, están quietos. De igual manera vemos el chico acá que está intentando de alar esa carrucha, pero el chico, la carrucha y todo está en un sistema que está quieto. La pelota y la chica también. Cuando digo quieto me refiero al estado de movimiento que presenta ese escenario. De igual manera podemos hacer el análisis con mayor profundidad. Si la Tierra se está moviendo y ese evento está ocurriendo sobre la superficie del planeta Tierra, entonces todo ese marco estaría moviéndose. De igual manera el chico con la carrucha y la chica peloteando. Sin embargo, uno se hace la pregunta, ¿cómo es ese movimiento? ¿Es acelerado o no es acelerado? Entonces todo ese marco de referencia que tenemos acá corresponde a un movimiento no acelerado. Entonces no nos damos cuenta realmente que se está moviendo el planeta porque estamos sobre él y no sentimos, digamos, ese movimiento. Y la razón es porque no está acelerado. Entonces ese marco de referencia se le conoce por el nombre de marcos de referencias inerciales, es decir, que no están acelerados. Y sobre esos marcos de referencias inerciales es que obran las leyes de Newton. Entonces, para aplicar las leyes de Newton, la primera condición es que aplica o es válida para sistemas de referencia inerciales, o lo que es lo mismo, que no estén acelerados. Aclarado eso, entonces veamos lo siguiente. Aquí tenemos un análisis histórico de pronto. Hace más de 2000 años, imagínense ustedes una época muy remota donde quizá el movimiento que vamos a estudiar puede ser muy sencillo, el hecho de una carreta. Entonces la carreta está estacionada, por decirlo de alguna manera. Si preferimos hacer el análisis en tiempos actuales, pues podemos imaginar un carrito que está estacionado. Está en neutro, es decir, es fácilmente influenciable. Si yo le aplico una fuerza, el carrito comienza a moverse. Entonces, dependerá obviamente de la experiencia que uno tiene. Si el carrito es muy pesado, no es lo mismo alar un carrito de un peso modesto como un carrito compacto a mover un autobús o una gandola. Entonces, listo, le aplicamos una fuerza. Y si el carrito comienza a moverse y dejamos de aplicarle la fuerza, entonces obviamente que el carrito se va a detener. Pues esa misma observación la hacía Aristóteles y queda resumida de la siguiente manera. Él creía que para el movimiento del plano horizontal se necesitaba una fuerza para que un objeto continuara moviéndose en el plano. Mientras más grande sea la fuerza sobre el cuerpo, más grande será su velocidad. Entonces ese era el pensamiento aristotélico de 2400 años atrás. Y casualmente coincide con lo que nosotros pensamos en este momento. Es obvio pensar que si yo dejo de empujar el carrito, pues el carrito tiende a detenerse, así esté ubicado sobre un plano horizontal. Y eso es motivado a las fuerzas de roce que hay entre el pavimento y los cauchos del carrito. Entonces, listo. Aristóteles propuso esa observación y tuvo una validez grandísima por muchos años. Sin embargo, 2000 años después llegó nuestro amigo Galileo y él en la magia, vamos a leer primero, dice que para que un objeto es tan natural permanecer moviéndose en forma horizontal con rapidez constante como estar en reposo. Es igual la situación primera o la segunda. Entonces, ¿cómo así? 2000 años después ha cambiado el pensamiento y la magia de todo eso es haber intentado de simplificar el movimiento. Lo primero que él pensó es de que no había fuerzas de roce, y al no haber fuerzas de roce, entonces es un pensamiento bastante abstracto.
para nosotros pudiéramos intentar de pensar de esa manera, no obstante estoy seguro que nos puede costar en un primer momento. Entonces veamos los planos inclinados de Galileo y analicemos. Primero, tenemos un objeto, una pelotita que está subiendo por una pendiente. Entonces para una pendiente de subida es lógico pensar que la rapidez va a ir disminuyendo. Tenemos la pendiente de bajada. Entonces es lógico pensar que aumenta la rapidez, sin duda alguna, y es una observación perfectamente que se puede hacer en lo cotidiano. Entonces el problema está en que si su pendiente, sin pendiente, es decir, en el plano horizontal, ¿cambia acaso la rapidez? Entonces puedan pensarlo, echen un poquito de razonamiento, veamos la segunda situación. Tenemos acá esta pelotita que va a seguir ese recorrido. Entonces el primer recorrido es el trazo azul. Notemos entonces que parte de la posición inicial, la velocidad 0, va a ir aumentando su velocidad hasta tener aquí justamente una velocidad máxima. Va a moverse en el plano horizontal con esa misma velocidad, porque recuerden que no hay roce, y cuando consigue la pendiente contraria, es decir, de subida, va a ir perdiendo la velocidad hasta que se detiene con una velocidad final igual a 0. Y justamente por condiciones energéticas, la altura que fue lanzada es la misma altura que va a alcanzar cuando vaya subiendo, y el tope de esa altura es la misma altura inicial. Entonces si tenemos un segundo recorrido, y aquí vemos en color verde el recorrido final, va a alcanzar de nuevo la misma altura, a pesar de que el recorrido en verde es un poquito mayor. Pero si no tiene un plano inclinado, sino que sigue siendo horizontal, no tengan duda de que la velocidad final va a ser la misma con que alcanza el plano horizontal. Es decir, se va a ir moviendo indefinidamente en ese plano horizontal sin perder nada de velocidad. Cuesta entenderlo de esa manera, pero es la verdad. Un poquito más refinado fue nuestro amigo Newton, y eso fue como 100 y tantos años después, no fue mucho tiempo después de Galileo. Entonces él asegura que todo cuerpo continúa en su estado de reposo o con rapidez uniforme a lo largo de una línea recta, al menos que se obligue a cambiar su estado mediante fuerzas que actúan sobre él. Entonces esa es ya la concreción de la idea de Galileo, y que de alguna manera pues contiene también el caso aristotélico. Entonces, para resumirlo, a eso se le conoce que es justamente la primera ley, la ley de inercia, en la cual dice que es la tendencia de un cuerpo a mantener su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme. Entonces habría que pensar siempre y hacerse la pregunta: ¿cómo es el estado de movimiento de un objeto? Y parece contradictorio, pero nada más hay dos alternativas: o está moviéndose con velocidad uniforme, es decir, sin aceleración, o está absolutamente quieto. Y tengan la garantía que la segunda o primera situación es indistinguible la una de la otra, si lo vemos desde el punto de vista del marco de referencia que habíamos citado en la lámina anterior. Entonces no podemos distinguir si está quieto o si está moviéndose con velocidad uniforme. Entonces eso es justamente lo que reza en la primera ley de Newton. Veamos ahora las implicaciones. Aquí tenemos en el primer escenario un vaso que está, y debemos hacernos la pregunta: condiciones iniciales y condición final. La condición inicial sería que la moneda que está reposando sobre la tarjeta está quieta. Entonces, si yo le doy un tirón muy rápido a la tarjeta, pues la moneda tiende a permanecer en su estado inicial, y el estado inicial de la moneda era en reposo. Entonces no tengan duda que si le damos un tirón rápido a la tarjeta,
la moneda no se entera de que ha sido movido el soporte, que es la tarjeta, y simplemente caerá al fondo del vaso. Entonces se necesita del factor tiempo. Entonces si el evento ocurre en un tiempo muy rápido, es decir, repentino, entonces el sistema no se percata del movimiento de la tarjeta. Veamos el segundo caso, un martillo que alguien lo tiene en la parte superior y bruscamente lo ala hacia abajo. Entonces la condición inicial es el movimiento de todo el sistema, lo que es martillo, mango y mano. Entonces es la condición inicial. La condición final justo cuando toca el taco de madera y se detiene el movimiento. Entonces la pregunta sería, ¿por qué el movimiento repentino hacia abajo y la parada repentina del martillo aprieta la cabeza? La respuesta pues no se deja esperar. La cabeza del martillo junto con la mano y el mango llevan una velocidad inicial y al detenerse abruptamente el movimiento, la cabeza intenta de seguir permaneciéndose en su estado inicial, que en este caso es de movimiento, y al verse perturbado pues simplemente se penetra, digamos, la cabeza en el martillo. Este otro caso es una esfera muy pesada, cuelga del techo con una cuerda y hay una mano que intenta de alar. Entonces la pregunta sería, ¿por qué el aumento lento y continuo de la fuerza hacia abajo rompe el hilo en la parte de arriba, pero un aumento repentino del hilo se rompe el hilo de abajo? Entonces la respuesta es la misma. La condición inicial de la esferita, de esta esfera que está acá, es en reposo. Entonces si yo halo repentinamente, la esfera no se va a dar cuenta, no va a dar tiempo al sistema de enterarse de ese halón, razón por la cual siempre permanece colgada a la cuerda inicial. Sin embargo, si yo le voy tensando poco a poco, aumenta la tensión en la cuerda de arriba hasta romper el límite de resistencia de esa cuerda y se rompe y cae todo hacia abajo. Veamos esta situación a continuación. Tenemos ese pajarito que está en el árbol y él tiene mucha hambre y este es su objetivo, almorzarse a ese gusano que tenemos acá. Puede dejarse caer el pájaro y atrapar el gusano si la tierra se está moviendo a 30 kilómetros por segundo. La velocidad de la tierra es bastante alta, para nada despreciable. Sin embargo, el pajarito, el árbol, las ramas, el gusano y la tierra, todo se está moviendo a 30 kilómetros por segundo. De manera que el pájaro ve el árbol como que si está quieto, el gusano también, y de hecho están quietos uno respecto al otro. Ese marco de referencia, todo está quieto. Y tranquilamente el pajarito puede lanzarse a recoger su almuerzo y degustar. De igual manera está este amigo que está montado en un avión. Todo el avión que conforma ese marco de referencia, la silla, el amigo, las ventanas, el piso, la moneda, todo tiene la misma velocidad, es decir, constante. Razón por la cual es equivalente a que no hay movimiento. Entonces él, al lanzar la moneda hacia arriba, siempre le va a caer en la mano. Es decir, no va a haber un movimiento parabólico que impida de que vuelva a caer la moneda a su mano. Entonces con esto queda visto el aspecto de la primera ley de Newton. No dejen de ver el segundo y el tercer video que tratarán la segunda y la tercera ley de Newton.